hombre, mujer, ella, lo que sea, el sexo nos conecta obligatoriamente. En este episodio de Cultura Clash, estamos hablando del rol de la sexualidad en la música. La gente escuchará esas canciones y se sentirán como más sexys. Ese es como el poder que tiene una canción. ¿Es necesario que un artista tenga sex appeal? Que a la gente le gusta comer por los ojos. ¿Es la sexualidad una forma de expresión del artista o algo implementado por la disquera? Yo me sentí incómodo. Quieren sin camisa todo el tiempo, ya, que eso es lo que tú vendes. Y cuando se trata de ser sexy, ¿hay diferentes estándares para hombres y mujeres? Que la gente tiene como ese estigma, ese tabú de que si te enseñas, eso no quiere decir que estás buscando algo más o que te falta algo más. Las mujeres trans se nos fetichizan. Lo primero que me dijeron muchas mujeres que me encontré en mi camino fueron: agárrate. Siempre discutiendo los temas más importantes de nuestra música y cultura latina. Esto es Cultura Clash. Dímelo, dímelo, dímelo. Bienvenidos a Cultura Clash. Y hoy estamos hablando de la sexualidad y música. Nuestros invitados de hoy son artistas brillantes que saben un par de cosas sobre el sex appeal. Con ustedes, cantante, actriz, la multifaceta Corina Smith, el smooth cantante y compositor urbano Dalex, my brother, cantante y rapera que ha transformado el género Diana Antillano, y compositor y cantante que no cree en camisas, Lenita Barre. Venga. ¿Hacemos el show sin camisas? Okay. No, mentira, Yo me estamos sentía que venía comenzando. el número, ¿no? Comencemos. ¿Qué dirías que es el artista más sexy de todos los tiempos para cada una? Bueno, yo pienso que de los hombres Lenny es el más sexy. De todos los tiempos, ¿no? Y yo me copié de ti, yo me entiendo. Nah, ya siento el bromance entre aquí. Para mí, Iris Chacón, como desde pequeña siempre como que estaba muy pendiente. Mi abuela me hablaba de ella, yo buscaba los videos en YouTube. Una mujer que como que supo llevar esa sexualidad innata a como que otro nivel. Pienso que sexy es que hay muchas personas que he visto, muchos artistas que se sienten muy cómodos con cómo se proyectan y ahí es donde se hacen sexy. Okay. Por ejemplo, un ejemplo, Villana. Villana tiene que ser súper sexy porque todo el mundo entiende que ella se siente súper cómoda entre lo que está proyectando y cómo se ve, cómo se siente todo, hizo conexión y te hace ser súper sexy eso. Creo que hay muchos artistas, todos los que han sobresalido, esa confianza en quiénes son. Machine Kelly, Bruno Mars, el mismo Bad Bunny abrió un poco el hagan lo que le dé la gana y literalmente creo que abrió en lo que lo hizo. El mismo Bad, Lenny Kravitz. Me gusta mucho cómo se ve Lenny Kravitz, bien rockstar. Yo siento que una mujer que siento que es demasiado sexy y sensual es Shakira. Y estaba viendo como unos videos de ella en estos días, como unos videos de ella al comienzo, bailando, y siento que ella siempre en su carrera ha mantenido su sensualidad como a través de los tiempos, y siento que es eso también como que tiene mucho confidence en cómo ella baila y cómo se mueve, y obviamente la gente queda como hipnotizada con esa mujer. ¿Qué rol juega la sexualidad en la música? Yo pienso que más que en la música es que en el mercadeo, porque a la gente le gusta comer por los ojos y a la gente le gusta lo que se ve lindo, lo que es estético. Así que es más bien eso, como tú te vendas. Para mí, yo pienso que es más así, pero es cuestión de venderse. El sexo vende. Sex sells. Yo pienso también que es como se proyecta la persona, eso es lo mismo que está diciendo Lenny ahorita, como que eso es lo que hace lo de la sensualidad, y a la gente tú sabes que le gusta, ¿sabes? Ya sea en su momento íntimo con su pareja, gusta eso, lo que si ven eso les va a gustar. Sí hay artistas que son más románticos, que no son tan sensuales y como quiera la pegan, ¿me entiendes? Depende de lo que tú quieras proyectar, pero claro, como funciona esto, también funciona lo otro. Pero sí funciona, yo digo que sí. Por lo menos a mí me ha funcionado. Corina, ¿qué piensas? O sea, yo siento que lo físico obviamente influye como en cada producto, lo que es cada artista, pero también la música. Yo siento que el poder que uno tiene como artista es hacer que alguien sienta como una sensualidad de repente por escuchar tu canción, y que metas a alguien en ese mood es súper poderoso, y yo siento que esto es a través de las letras, a través de las voces, por lo menos la voz de Lenny, la voz de Dalex, son súper sutiles y la gente escuchará esas canciones y se sentirán como más sexys de momento, y yo siento que ese es como el poder que tiene una canción, de cambiarte el mood de normal a sentirte como que sensual. La única forma en donde puedo conectar, la que yo he encontrado musicalmente,
que he podido conectar con un ateo, un cristiano, un tipo que cree tiene una convicción política u otra, un lindo, un feo, es por el sexo. Es lo mismo en todo. Es donde todo eso desaparece y tú solamente te enfocas en conectar ahí. Y ha sido como que el punto medio de yo poder conectar con no importa lo que tú creas, cómo te sientas, hombre, mujer, ella, lo que sea, el sexo nos conecta obligatoriamente. No sé cuán importante ha sido para todo el mundo, pero para mí ha sido por el centro de la goma, ¿viste? ¿Cuántos sex appeals se necesita para comercializar la música? La vara está bien alta porque se han hecho cosas bien fuertes a nivel de cosas que no se permitían. ¿Cómo cuál, hermano? Antes no había YouTube, no había Instagram, ahí tú enseñas lo que te dé la gana como te dé la gana. Antes era un poquito más controlado, si era PG-13, si influenciaba, si no influenciaba. Hoy hay mucha controversia en cuanto a eso y los artistas están llevándolo al nivel máximo hasta donde las redes sociales, los canales de televisión, la gente que mantiene el control, pues déjame ver hasta dónde nos permiten. No nos dijeron nada, pues vamos a llevar la vara un poquito más. Enseñé un poquito hasta aquí y no me dijeron nada, pues déjame enseñarles el pezón ahora, a ver si me quitan el video. Me le quitaron el video, déjame subírmelo ahora un poquito más. Entonces todo se lleva hasta donde como que no queremos ser marcados todavía por la sociedad, pero sí nos empuja un poquito Yo todavía. pienso también que hay como que una línea bien finita de lo que es lo sensual y también como que lo sexual, que es ya mucho más explícito. Lo sensual es cuando algo es más, como que se ve más fino, que aunque tú estás viendo a la persona o la persona te está cantando algo de sexo, se escucha fino todavía, igual visualmente. Cuando se trata de sus carreras, alguien de su equipo, su disquera, su equipo manejo, hey, ¿tienes que ser más sexy o esto nació de ti y tú involucraste lo que es lo sexual a lo que es tu marca? Es una buena pregunta. Es muy cargada. Es buena. Pero dale, tírate, Dale, tírate por ahí dale. para Hay que abajo. pensarse la respuesta. Bueno, en mi caso, yo siento que yo he titubeado con eso en mi carrera, como que aquí y allá hay veces donde me he ido como que un poquito más explícita, hay veces donde le he bajado dos, pero he tratado como de siempre hacer lo que me nace a mí. A mí me dicen mucho en mis redes y eso como, pero ¿por qué tienes que enseñar tu cuerpo? ¿Por qué tienes que enseñarte si tú tienes talento? No debería hacer falta eso. Y eso a mí me llega muchísimo, como que, entonces si te enseñas o si tienes como ese confidence de tu cuerpo, de estarte enseñando todo el tiempo, debe ser que no tienes talento. Y eso siempre me triggers un poquito porque yo siento que eso no es así y que la gente tiene como ese estigma, ese tabú de que si te enseñas entonces es porque estás lacking talento, estás lacking algo más. Y yo más bien con mi proyecto y con mi delgada línea como entre la sexualidad y la sensualidad, como dice Alex, me he querido siempre como mantener ahí, más bien como que push it un poquito más para que la gente que me sigue, niñas pequeñas que me sigan, por lo menos se lleven de mí es el mensaje de que no tienes que tener como miedo a ser tú y solamente por ser un poquito más explícita, mostrar la barriga, mostrar el piercing, esto y lo otro, eso no quiere decir que estás buscando algo más o que te falta algo más. Y ese siempre ha sido como mi mensaje. Creo que sí, hay muchos artistas en la mía personal, todos los manejadores, desde tu mamá, toda tu familia quiere, en el momento que te vas a enseñar al mundo y todo el mundo te va a conocer, quieren darte un consejo, quieren quizás decirte, será, y te vas a vestir así, te vas a enseñar eso, pero yo no te enseñé eso en casa. Eso empieza desde lo que te enseñaron en tu casa, culturalmente, hasta el momento en donde sí, pero es un personaje que puede influenciar y cómo lo quieres hacer y todo eso, aunque tú no lo creas, cuando te vas a proyectar, al final del día, pasa por tu cabeza. Y ahí es donde el artista hace, ok, espérate, ¿con qué me siento cómodo? Y encuentras el sexiness en ti y en lo que vas a proyectar y encontraste, dónde te sientes cómodo entre el personaje que estás montando, lo que quieres ser y el complacer a tu disquera. Yo llego a un video y si yo llego con camisa me miran mal. ¿Me entiendes? Ya te empujan. Y yo digo, pero es que yo no me quiero ahora mismo en este video enseñarme así. Eso va a pasar en el show. Dame un break. Pero no, me quieren sin camisa todo el tiempo. Ya, que eso es lo que tú vendes, que eso es lo que tú de esto. Y uno va acostumbrando a la gente. Así que si la pregunta es si influencia, sí influencia. Yo pienso
Que yo soy y vivo en una interseccionalidad de todas estas cosas, como que yo no puedo escapar el hecho de que a mí se me sexualice y no es algo que yo necesariamente hago, es algo que innatamente pasa por las preguntas que mi identidad le trae a la gente, ¿me entiendes? Por lo que ven cuando me miran y por quizás, si no me han visto aún, lo que escuchan y lo que piensan que van a ver y lo que ven, ¿me entiendes? Es como que hay muchas preguntas y la sexualidad está bien metida. So, yo personalmente no siento que yo pueda decidir eso, porque la sociedad a mí no me permite eso, ¿me entiendes? A mí se me sexualiza, punto. A mí personalmente, en mi experiencia, se me fetichiza, a las mujeres trans se nos fetichiza. Y eso es como que otro cajón bien profundo. So, yo pienso que es algo muy innato, como que me gustaría poder decir que yo puedo tomar esa decisión, ¿me entiendes? Pero es algo que en realidad está muy tomada por mí. Yo puedo decidir y lo que hago es que en verdad no le hago caso. Yo pienso como que si ya esto está pasando de esta manera, pues yo no lo voy a usar como en mi contra, lo voy a usar como un pro. Y entonces no voy a dejar que me limite, ¿me entiendes? Me empodero de ello y pienso que en mí como que camino también yo me encontré a mí misma a través de la sexualidad y a través de hacer trabajo sexual también y estar con hombres y entender que yo no era eso, punto. Entonces como que es algo que se siente muy adentro y pues yo pienso que para mí es como que me encantaría poder decir que yo puedo tomar esa decisión, pero lamentablemente por mi identidad no puedo, pero estamos aquí. Pues mira, en mi caso yo digo que eso fue como que de un tiempo para adelante, porque yo antes hacía como que música bien romántica, pero siempre fui un fanático de lo que es el R&B y las letras del R&B sabía que eran bien sensuales y como que traté muchas veces con lo romántico y un día como que yo dije, en el género hace falta como que esa esquina sensual así de R&B y yo era súper tímido, hasta el sol de hoy todavía soy medio tímido, pero se me hizo un poco difícil hasta mi disco Climax, que yo dije, ¿sabes qué? Me voy a salir sin ropa en la carátula y salí casi desnudo completo. ¿Qué es más cómodo, vestirse sexy o cantar de sexo? Cantar de sexo es más fácil que Sí. vestirse sexy. Yo pienso que vestirse, como que no me cuesta nada, realmente, como que es algo que yo puedo decidir, puedo ir a mi closet, saber, me voy a poner esto, me voy a poner esto y voy a partir. Pero obviamente pues cantar, escribir, lleva un poco más, como que siento que tienes que vivir, pues en mi caso, como que yo hablo muy desde la experiencia, so tengo que vivir y tener estas experiencias para poder contarlas. En mi caso, cantar obviamente es más fácil. Sí, claro, ya que pues, ¿sabes? Hacer un tema en el estudio, yo, ¿me entiendes? Que me puedo quitar la camisa y ya, no puedo hacer más nada y cuidado, porque estoy todo flaco, ¿me entiendes? Pero yo creo que a ti, Lenny, se te hace más fácil, bueno, las dos, en verdad, las dos. Eso fue lo último. No, para mí con la boca era un mamey. Yo he matado gente y todas las canciones. O sea, pero tú escribes sido cosas reales, que no has vivido. No, O sea, escribo se te hace mucho, fácil. pero se me hace más fácil inventar. Sí, porque a veces Ya. uno se inventa como que las historias, ¿me entiendes? Como- ¿Ha habido un momento en sus carreras donde quizás se han arrepentido de un vestuario, de un video? Todo sí. Claro. Sí a Todo, todo. de todo. Pero yo pienso O que en mi sea- caso no porque me haya pasado yo, simplemente que sea un malfunction de wardrobe, Sí, exacto. que no me gustó como quedé, pero no como porque yo piense que me haya pasado de la raya. Si le preguntas a mi mamá son otros 20 pesos, porque ella está histérica todo el tiempo. No me gusta que salga en distro, no me gusta que use los pantalones tan apretados. Y yo, mami, pues esa es la que hay. Esa es la que hay. Como mi mamá cada vez que me hace un tatuaje, ay Dios mío, Pedro, yo me Ajá. llamo Pedro. ¿Qué Ay te hiciste Pedro, ahí Dios mío, ahora? por favor, no te tatúes más nada, Otro, Dios ¿por mío. qué? Y yo, no, mami, tranquila. Y después llego con la espalda completa. Entonces todos bregamos con el hecho de nuestras madres, que es la Sí. más... Pienso que es muy como Ese es el hecho más cultural. común. Sí. Es muy cultural. Digo, para mí no es un issue, como que nos llevamos cabrón y siento que ella me respeta mucho como mujer y como adulta. Pero pues siempre es el comentario, y si no, ella es mi abuela, por el otro lado. ¿Creen que en esta generación ahora se acepta más cuando un artista abraza más su sexualidad? 200%. Creo que todo se ha abierto mucho más. Todo se ha normalizado, ha ido normalizando. Ahora mismo OnlyFans no suena igual. No es lo mismo tú decir veo porno que tengo 5 cuentas de OnlyFans a las que sigo. Ok. ¿Me entiendes? Pero no lo sientes que estás en un site de porno. ¿Me entiendes? ¿Cuándo viene el tuyo? Habla claro. Más consumido. Tú no vas a sacar. Por ejemplo, yo estoy loco por abrir mi OnlyFans, Que sigue. pero tengo un equipo de trabajo que no me deja abrirlo. Ya. Como que ya yo estoy loco por dar el próximo paso y me tienen, dale suave, que va muy a... Para los hombres existe el ser demasiado sexy. Cuando hizo cuando Dalex hizo la portada esa, La foto que se tomó ahí. eso fue el demasiado sexy de Dalex.
Ya no había en ese momento qué más hacer que no fuese llevarlo al demasiado sexy, donde se encontró y dijo, ¿sabes qué? F it, I'm gonna do it naked. That's it. ¿Me entiendes? Y lo hizo naked. Y ya, y no tenía abdominales, por ejemplo, el estereotipo de que te tienes que quitar la camisa si estás fuerte. Dalex en ese momento no era el tipo como que ni fuerte ni de gimnasio, él solamente se sentía cómodo como estaba. Y eso fue un movimiento demasiado sexy. ¿Te has visto cuántas veces cantando ahí en tarima? Mujeres agarrándote por todos los lados. ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Te gusta? ¿Te encanta? Me siento sucio, me siento que no me respetan, que no me dan mi espacio. Que no lo hago para eso, creo que el fanático está ahí para disfrutar, para agarrar lo que puede. El fanático va a agarrar, va a tener todo lo que tú le puedas dar. Si le das así, coge así, si le das así. Si te le pegas, te va a abrazar, sí. Realmente el que se pega a la tarima es porque quiere pegarse a la tarima y quiere que suceda. Yo una vez tuve una experiencia de una fanática que me estaba haciendo algo, no lo voy a hacer aquí, pero yo me sentí incómodo, no me quiero imaginar, ¿sabes? Las mujeres que siempre los hombres están encima de ella, como tú dijiste, pitándole o tratando ¿me entiendes? De tirarle una labia monga de esas. Si tú quieres calentar el momento, terminas agarrándote y tú, wow, Sí, no, ¿pero por qué? Pero eso todo se conecta porque eso es consentimiento y ustedes también tienen ese derecho, ¿me entiendes? Ah, hey, como que no me hace sentir cómodo. Para. Pero no lo paras pensando en que se ve un movimiento, te puedes ver como, pero ¿por qué lo estás No, yo parando? lo que No te hice fue que me gusta. viré para Te otro lado. estereotipas. Mucho de eso. Pero eso también es el machismo que los hace presos a ustedes de como que, pues entonces si condenamos estas cosas, pues, pero ¿por qué no te gusta que una mujer te violente o como que te agarre cuando tú no quieres? Si te tiene que gustar. Que es una sexualización también de ustedes. Corina, ¿existe una doble moral entre hombres y mujeres? Yo pienso que sí, siento que siempre ha existido y aunque ahora se dice que es menos, yo todavía la siento muchísimo, sobre todo en el reggaetón y en el género urbano. Tiene que ver también con el hecho de que hay casi que 90% proyectos masculinos versus los femeninos, empezando por ahí, pero de resto yo sí siento que a las mujeres se le critica muchísimo más su sexualidad, su sensualidad, versus a un hombre se le aplaude, y eso yo lo veo pues a diario en los temas que salen en este género. Yo lo he vivido y pues siento que me he vuelto como una persona mucho más, bueno, evidentemente como segura de mí misma al momento de entrar en un estudio, pero siempre que voy a un estudio casi siempre trabajo con hombres. Y al comienzo, siento que cuando empecé a trabajar, no se me respetaba mucho como mi lado de componer, no se me respetaba mucho como mi lado de que las ideas pueden venir de mí. Y eso yo entendí que tiene que venir de uno. La seguridad, seas hombre, seas mujer, seas lo que sea, la tienes que traer tú, de tu casa. Tienes que salir de tu casa con esa seguridad para que pase lo que pase, tú tengas como tu confianza. Pero sí me ha pasado muchísimas sesiones en donde me quieren hacer todo, vamos a escribirte la canción, ponte ahí y canta nada más, porque seguramente eso es lo único que tú sabes hacer. Y pues he vivido como mi superación de eso y ya, entonces yo voy a llegar al estudio y les voy a enseñar que yo puedo hacer todo yo sola. Siento que es mucho de eso, hay mucha subestimación, ¿me entiendes? Como que no eres lo suficientemente buena, no importa lo que hayas hecho, tienes que seguir probándote todos los días. Todos los días tú te tienes que probar siendo mujer. Tienes que probar que tú eres merecedora, que tú tienes talento, que tú has cambiado por lo tuyo y que mereces un lugar a la mesa. Entonces yo siento que innatamente nos hace ser 10 veces más mostra porque te obliga, ¿me entiendes? Como que cuando yo empecé en esta industria, cuando me empecé a entrar, lo primero que me dijeron muchas mujeres que me encontré en mi camino fueron, agárrate. Y todas tenían razón, porque todos los días yo tengo que pelear con un cabrón nuevo. Un cabrón nuevo que me la quiere venir a hacer. O el mismo. Son cosas que realmente abrumen y nos hacen a nosotras como que realmente ustedes tienen una ventaja cabrona. Esa es la que hay. Y tienen una ventaja en el panorama musical y en el mundo, porque el mundo funciona para ustedes, ¿me entiendes? El cis heteropatriarcado, es que yo uso estas palabras así, pero son términos que son bien contundentes, van a lo que es. Funciona para ustedes no van a tener que nunca salir de sus casas. Yo no puedo ir a echar gasolina de noche, ¿me entiendes? Porque no sé qué carajo me va a pasar. Yo vivo en Bayamón bien metido y eso es Algaro, ¿me entiendes? Los hombres no piensan, diablo, es tarde para yo ir a echar gasolina porque un cabrón me puede seguir, me va a empezar a pitar. Todas esas cosas se reflejan en el microcosmo de lo que es la música. Pienso que, man, lamentablemente sí, es algo que viene desde hace muchos años atrás, que pues ya hoy pues va arreglando un poquito cada vez más. Pues mira, yo decidí hacer ese disco unisex porque
¿sabes? Como ver la carátula, salgo con ropa que de mujer, ¿me entiendes? Cuando en realidad la ropa no, pienso yo que no tiene sexo, tú te puedes poner lo que tú quieras. Y el estilo de música más que es para todo el mundo, para que todo el mundo se lo disfrute, en verdad, y poner un granito de arena en eso mismo que estamos hablando ahora, ya que pues nosotros los hombres, por cosas que vienen desde hace muchos años, hemos, ¿sabes? En cuestión así de la mujer, ¿sabes? Siempre como que la han puesto menos cuando no, cuando son igual que nosotros, ¿me entiendes? Pienso que debemos respetar a todo el mundo, independientemente, ¿me entiendes? Sus gustos o lo que sea. Lenny y Dalex, de nuevo, me encanta el flow, me encanta el estilo, ¿verdad? Pero hace 10 años, tú vistiéndote así, tú vistiéndote así en tarima, ¿qué diría la gente? No, nos hubiesen estereotipado un poquito más, juzgado mucho más, uñas pintadas. Dilo, maricón. Dilo. Nos hubiesen mariconizado rápidamente, sí, definitivamente. Mira esto es de mujer, ahora mismo camisa see-through, camisa, siempre te ponen el sello. Pero hace 10 años, creo que ahora lo ven más normal. Creo que tiene mucho que ver también con quién se lo pone, cómo se lo pone, con qué actitud se lo pone, cómo tú te sientas. Ya no es la ropa, ya no es el color, que creo que se ha llevado ya a otro nivel. Es algo muy positivo que ha ocurrido dentro de la industria, que ya el rosita no es de mujer, el azul no es para nenes, las uñas yo las puedo tener negras y Dalex puede tener diamante, los dos estamos casados, Alex tiene 4 hijos, yo vivo con mi esposa, mi mujer se mete a mi closet a ponerse mi ropa, ¿entiendes? Yo me meto al closet de ella y le agarro una camisa oversize que se compró ella en la tienda de mujer Balenciaga, pero que me queda brutal, en ese momento me la puse. Ya creo que está pasando eso y es normal. Y de ahí entra el unisex del que Alex estaba tratando de impulsar. Y habemos artistas tratando de impulsar eso. Bueno, ¿cuándo se sienten más sexy cada uno de ustedes? Cuando uno se Pero dime. recorta, cuando uno se recorta, ahí es donde uno se siente como que... Chichando. Es chichando, pero cuando ella se viene. Chichando Porque cuando recortado. ella se viene es que tú te sientes como un campeón. Alfa, ahí hay poder. Sí, porque si te viniste primero te sientes bien pendejo. ¿Sabes lo que te ¿Oíste? quiero decir? No te sientes tan sexy. Chichando y recortado. Chichando También, recortado. También, Y también. con un tan, porque no vale. O sea, Corina. Same, yo creo que todos esos momentos, y yo siento que como en la mañana, despertando, si ya capaz tengo como que el recorte del tanto, me siento como sexy más en la mañana. Si estoy despertando con alguien así que me gusta, un novio, una cosa, no sé. Bueno, mi gente, muchísimas gracias, Dalex, Gracias a ti. Diana, gracias, Lenny Tavares y Corina Smith. Gracias, mi gente. Peace, boys. Let's go.